Muy buenas noches, mi nombre es Santiago Carvajal y el día de hoy voy a exponer pruebas de bondad de ajuste. La prueba de bondad de ajuste o chip cuadrado es una prueba de hipótesis que consiste en comparar la distribución de una muestra observada con una distribución esperada. Por lo tanto, en esta prueba se plantean dos hipótesis. La primera, como se puede ver acá, es la hipótesis nula, la cual indica que la muestra tiene una distribución X, o la hipótesis alterna, la cual nos indica que no tiene una distribución X. Al comparar las dos distribuciones, la de la muestra y la teórica, si son muy parecidas o casi iguales, se puede afirmar que la muestra tiene una distribución teórica. Pero si al compararlas son diferentes o no se parecen absolutamente en nada, se afirma que la muestra no tiene una distribución teórica. En la chip cuadrada, pues utilizamos el cálculo, este estadístico de, de prueba, el cual chi cuadrado es igual a la suma de i hasta k, en donde k es el número de intervalos por f sub i, que es la frecuencia observada, menos e sub i, que es la frecuencia esperada, al cuadrado, sobre las frecuencias esperadas. El resultado del estadístico se compara con un estadístico de tabla. Gracias al valor crítico podemos afirmar o rechazar una hipótesis. Si el estadístico calculado es menor que el de tabla, se acepta la hipótesis nula. Pero si el estadístico calculado es mayor que el de la tabla, se rechaza la hipótesis nula. También puedo decir que para hallar este estadístico de tabla se tiene en cuenta alfa, que por lo general pues utilizamos más bien un rango de 0,05 y se calculan los grados de libertad, que es K menos P menos 1, que más adelante pues lo voy a explicar cómo calcularlo. Esta prueba cuenta con distintas aplicaciones para verificar si X muestra pues cuenta con X distribución. En el libro de Anderson pues, se nos enseñan diferentes formas de cómo aplicarla en una población multinomial, en una prueba de independencia, en una distribución de Poisson y pues el día de hoy nos vamos a centrar en una distribución normal. Como dije anteriormente, pues acá yo hice algunos ejercicios de la multinomial que yo mismo pues intenté resolver de la dependencia variable, la de Poisson y pues el día de hoy vamos a exponer la normal. Entonces, primero escogimos unos datos, como son los datos del IFEX y yo escogí la variable edad. Planteé dos hipótesis, como lo dice el libro de Anderson, que nos dicen que la hipótesis nula, yo la planteé, dije la variable edad en los datos del IFEX no sigue una distribución normal. Y una hipótesis alterna, que es la variable edad de los datos del IFEX, no sigue una distribución normal. Entonces lo primero que hice fue calcular la media con la función promedio, la desviación estándar con la función desves.m. Como lo dije con anterioridad, utilicé un alfa de 0,05 y pues con la función contar supe de cuánto iba a ser todo el rango que iba a examinar. Entonces, para comenzar, el libro nos indica que nos toca comparar con una campana de Gauss, que es una variable estandarizada para dividir cada uno de los porcentajes en porcentajes iguales. Como esta función utiliza función estándar, lo primero que vamos a hacer es estandarizar los valores
iguales. Entonces yo que hice aquí fue poner pues cada uno 10, 20, 30, 40, 50 hasta 90 y los estandaricé. Entonces ahora lo que quiero hacer es con esta función tenemos que adaptar estos valores a los dados que nos indica que tenemos una media de 32 con una desviación de 8 como nos indica acá. Entonces lo que vamos a hacer es que x es igual a z, que es este número que tenemos acá, por una desviación estándar, que es en este lado pues es 8, más una media que es 32. Y así obtuve todos los valores de x. Bueno, acá hago un paréntesis y porque no solamente calculamos 9, porque debido a que la campana de Gauss nunca llega a tocar los límites de los ejes de x. Es por eso que nosotros calculamos en este momento 9. Acá comenzamos, acá tengo ya los 10 intervalos y para definir el primer intervalo utilicé la función mínimo para saber cuál era el número mínimo entre todo este conjunto de datos y pasé los datos que tengo que nos dio aquí, x, y lo puse en límite inferior. Como son 9, entonces los puse aquí hasta la novena. ¿Por qué hasta la novena? Porque el décimo del límite superior lo calculé con la función máximo, que es el máximo entre todo este conjunto de datos. Entonces, para el siguiente paso tenemos que calcular la frecuencia observada. Para la frecuencia observada lo hice pues con esta función llamada que es frecuencia, en donde escogí todos los datos y los grupos, que los grupos son los mismos límites superiores y me dieron estos resultados. El siguiente paso fue la frecuencia esperada. La frecuencia esperada, como estamos hablando de una prueba de onda de ajuste normal, pues todos tienen la misma posibilidad. Lo que hice fue acá, fue muy sencillo, fue con la función contar. Cogí todos los datos y lo dividí entre los 10 intervalos, lo cual nos da 1076 para todos. Y el siguiente paso, pues, es aplicar el estadístico de prueba para, pues, una onda de ajustes, el cual para recordar que nos indica que es la suma que hay entre 1 hasta acá, en donde K es el número de intervalos por eh, la frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Después de esto, lo que hice fue sumarlos, perdón, pues saqué los de cada uno, los sumé y me dio 23, perdón, 2377 los grados de libertad. Entonces, el siguiente paso fue calcular los grados de libertad. Entonces, los grados de libertad, ¿cuáles son? Como lo dije anteriormente, es K menos P menos 1. Entonces, lo primero que es K, pues son el número de intervalos. En este lado, pues nos dieron 10 intervalos, menos 1, como tal ya es la función, y menos 2, que son pues el número de datos que nos dieron, que toda función normal necesita, que es la media y la desviación estándar, por lo cual nos da un total de 7. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es con la función invertit cuadrado, es calcular. Nos da un resultado de 14,067, bueno, general. Como podemos ver que 2377 es superior de 0 a 14,067, podemos indicar que hay suficientes pruebas para rechazar la hipótesis nula. Y como conclusión, podemos decir que con un nivel de significancia del 5%, se afirma que la variable edad no cuenta con una distribución normal. Esto sería todo, pues, por hoy.
Qué penas, estoy un poco nervioso, pero intenté hacer mi mejor esfuerzo, profe. Muchas gracias. Hasta aquí llega la grabación. Saludos.